Coraje en llamas. El viaje de un héroe. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, martillando las ventanas del cuartel de bomberos. En el interior, la luz fría de los fluorescentes iluminaba los rostros cansados de los bomberos veteranos, que se encontraban en silencio esperando la siguiente alarma. Era una noche como tantas otras. El sonido de la lluvia y el olor a humo en el aire hacían que todo pareciera más sombrío y más real. Pero algo estaba a punto de cambiar esa noche. De repente, la puerta del cuartel se abrió con estrépito, y un hombre entró apresuradamente con el uniforme impecable. No era un bombero veterano, sino Rafael, un novato. Con su rostro joven y nervioso, intentó esconder la ansiedad, pero era evidente para todos que no estaba preparado para lo que estaba por venir. Sus ojos observaban inquietos a su alrededor, pero se mantenía firme. Al fin y al cabo, había soñado con este momento durante toda su vida. «Rafael, ¿estás listo para lo que viene?», preguntó el capitán Carlos, un hombre de presencia imponente, con cicatrices visibles y años de experiencia en el combate contra el fuego. Observó a Rafael con una mirada penetrante, tratando de evaluar si el novato tenía lo necesario para ser más que un bombero común. Rafael tragó saliva y asintió con la cabeza. La adrenalina recorría sus venas y sentía el peso de la responsabilidad aumentar con cada segundo. Siempre había querido ser bombero, desde niño, inspirado por la idea de salvar vidas y hacer la diferencia. Pero en ese momento, frente a la mirada fija de Carlos y de los demás bomberos, Rafael se dio cuenta de que la valentía que había imaginado tener hasta entonces parecía solo una idea. Sabía que el verdadero desafío estaba a punto de llegar, y de repente sonó la alarma. El sonido estridente cortó el aire, y todos los bomberos se levantaron de inmediato, como si estuvieran esperando ese momento. Rafael rápidamente se preparó, ajustando su máscara de oxígeno y poniéndose el equipo, corriendo hacia el camión sin perder tiempo. Pero el nerviosismo era palpable, y su corazón latía cada vez con más fuerza. Incendio en un edificio de apartamentos en la calle 15. «Los residentes están atrapados en el último piso», anunció la radio. La voz del capitán Carlos resonó sobre el caos. «Vamos rápido, equipo, este es nuestro trabajo». La ciudad estaba en alerta. Rafael se sentó junto a Carlos y sus ojos se encontraron por un breve momento. El capitán le dijo con voz grave y seria: «Hoy vas a ver lo que realmente significa ser bombero. Prepárate para lo que no se puede preparar». Esas palabras resonaron en la mente de Rafael mientras el camión aceleraba por las calles mojadas. Sentía el miedo en su estómago, pero también la emoción. Estaba a punto de entrar en acción, y nada más importaba. El edificio estaba envuelto en llamas. Cuando el camión llegó al lugar, el humo subía hacia el cielo como una cortina negra, y las llamas se extendían por todo el edificio. El fuego ya había consumido varios pisos, y las ventanas estallaban debido al calor intenso. Los residentes gritaban pidiendo ayuda. Rafael sintió su estómago apretarse, pero una sensación de deber lo invadió, eclipsando el miedo. Sabía que, aunque las llamas amenazaban todo, su misión era salvar vidas. «Ahí dentro, el fuego es implacable, no hay tiempo para dudar», gritó Carlos a Rafael mientras se preparaban para entrar. «Entendido, capitán», respondió Rafael, aunque su voz sonaba más débil de lo que le gustaría admitir. Se acercó a la entrada del edificio, con los demás bomberos avanzando por delante. Los gritos de los civiles se perdían por la espesa niebla de humo y la presión del fuego. Rafael sabía que el peligro era inminente. No había vuelta atrás. Mientras subían por las escaleras, las paredes a su alrededor ardían. La temperatura aumentaba con cada paso y Rafael sentía su visión empañada por el calor. Pero respiró hondo, intentando mantener el control. No era momento de fallar. Había entrenado para este momento. Estaba listo, o al menos trataba de convencer a sí mismo de que lo estaba. Cuando llegaron al último piso, el escenario era apocalíptico. Los residentes estaban allí, desesperados, mirándolos como si fueran los últimos rayos de esperanza. Una mujer lloraba, sosteniendo a su bebé, mientras un hombre estaba atrapado bajo una viga caída. Las llamas se acercaban rápidamente,
y el techo parecía a punto de colapsar en cualquier momento. «Rafael, mantente alerta. Tienes que sacar a estas personas de aquí», ordenó Carlos con firmeza. Rafael corrió hacia la mujer con el bebé, tomó al niño en brazos y lo entregó a otro bombero diciéndole: «Llévalo afuera, rápido». Pero el peligro no había terminado. Cuando Rafael volvió para ayudar al hombre atrapado, escuchó un estruendo proveniente del techo. El techo estaba cediendo. Miró a Carlos, y en esa mirada vio la confianza que todos tenían en él, la confianza que él aún no tenía en sí mismo. Fue en ese momento cuando Rafael hizo algo impensable. Sin dudarlo, corrió hacia el hombre atrapado, sin preocuparse por el riesgo de derrumbe. Usando toda su fuerza y enfoque, logró liberar al hombre de la viga, justo antes de que el techo se desplomara por completo. Al salir del edificio con el último sobreviviente a salvo, Rafael respiró hondo. El fuego aún seguía allí, y el peligro no había desaparecido, pero él había logrado lo que parecía imposible. La sensación de superación, de coraje, invadió su corazón. «Lo hiciste bien, Rafael. Hoy te has demostrado como un verdadero bombero», dijo Carlos mirándolo con una sonrisa orgullosa. Pero mientras el capitán hablaba, una voz interna susurró en la mente de Rafael: «Es Dios quien me dio fuerza». Al mirar al cielo gris y las luces de la ambulancia reflejándose, Rafael recordó Filipenses 4:13. «Todo puedo en Cristo que me fortalece». En ese instante, entendió que, sin la fe y la fuerza que Dios le brindaba, nunca habría podido enfrentar esas llamas. No estaba solo. El miedo aún estaba allí, pero Dios lo guiaba en cada paso. Y fue con esa fe renovada que Rafael, de novato a héroe, siguió adelante, sabiendo que, en su viaje como bombero, Dios siempre estaría con él. El sonido de la sirena rompió el aire de la ciudad mientras el camión de bomberos se dirigía hacia su próxima misión. Rafael no podía dejar de pensar en lo que había vivido esa noche. Aunque el trabajo no había terminado, las imágenes de las llamas, los gritos y la lucha por salvar vidas seguían presentes en su mente. De alguna manera, el fuego no solo había consumido el edificio, sino que también había encendido algo dentro de él, algo que no sabía si era miedo o coraje. Se encontraba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana, mientras el viento frío le golpeaba la cara. Los bomberos veteranos detrás de él hablaban entre sí, como si lo que acababan de vivir fuera parte de su rutina. Rafael intentaba calmarse, pero su corazón aún latía con fuerza. Había salvado vidas, sí, pero también había sido testigo de la fragilidad de la existencia humana. Cada segundo, cada movimiento, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, y en ese momento, Rafael no sabía si podía soportar el peso de esa responsabilidad. «¿Cómo te sientes?». La voz de Carlos, su mentor, lo sacó de su trance. El capitán estaba sentado atrás, observando a Rafael con una mirada penetrante. Rafael intentó sonreír, pero no pudo evitar que su voz temblara. «Siento que no sé si soy suficiente para esto». Carlos lo miró fijamente, con su expresión de siempre, serena, pero llena de sabiduría. «Nadie comienza siendo suficiente, Rafael. Todos tenemos miedos, inseguridades, pero lo importante es lo que haces cuando el miedo se apodera de ti». «¿Y cómo se hace eso?», preguntó Rafael mirando al frente mientras las luces de la ciudad pasaban rápidamente. «Con fe». La palabra de Carlos resonó en el aire, y Rafael la repitió en su mente. Fe. Pero Rafael no estaba seguro de lo que eso significaba. Siempre había creído en Dios, pero no sabía cómo aplicar esa fe en su trabajo. En la lucha contra el fuego, en la salvación de vidas, no parecía haber espacio para nada más que no fuera la acción inmediata. ¿Cómo podía la fe influir en algo tan físico, tan real como un incendio? De repente, el radio del camión les interrumpió la conversación. «Alarma roja, incendio en un edificio industrial. Hay personas atrapadas». La voz del operador era urgente y el sonido de la sirena comenzó a retumbar de nuevo. El miedo, esa sensación que Rafael había estado tratando de entender, volvió a invadir su pecho. Cuando llegaron al lugar, el edificio estaba envuelto en llamas. La columna de humo alcanzaba el cielo
oscureciendo la luz del día. Rafael miró a su alrededor y vio a la gente fuera del edificio, algunos llorando, otros mirándose, desesperados. El fuego estaba fuera de control y el reloj no dejaba de correr. Carlos se acercó a Rafael, dándole una palmada en el hombro. Recuerda, no estás solo. Todos tenemos un papel aquí. Dios no te puso en este lugar por accidente. Las palabras de su mentor calaron hondo, pero Rafael seguía sintiendo un nudo en el estómago. ¿Cómo podía ser capaz de enfrentarse a algo tan peligroso si no podía controlar su propio miedo? En el camino hacia el edificio, Rafael vio a su compañero de equipo, Marcos, corriendo hacia él con una mirada urgente. «Rafael, tenemos que entrar ahora. Las personas están atrapadas en el segundo piso», dijo Marcos con la respiración agitada. Rafael asintió, pero no pudo dejar de pensar en lo que Carlos le había dicho. Sabía que tenía que actuar, pero algo dentro de él aún se resistía. El miedo lo paralizaba, y por un momento no sabía si podría mover un solo paso hacia las llamas. Fue en ese instante cuando las palabras del capitán resonaron de nuevo en su mente. Con fe. Con un profundo suspiro, Rafael miró al cielo. La luz del sol se filtraba a través de la nube de humo y por un segundo parecía que todo se calmaba. Recordó un versículo que había aprendido de niño, uno que siempre había estado en su mente, pero nunca lo había sentido tan profundamente como ahora. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Él nunca había entendido completamente ese versículo hasta ese momento, cuando la certeza de que no estaba solo le dio la fuerza para seguir adelante. Rafael, con una decisión renovada, corrió hacia el edificio. Sabía que cada segundo contaba. No estaba solo. Dios estaba con él y con esa fe podía encontrar el coraje para hacer lo que era necesario. Ingresó al edificio, guiado por su equipo, mientras las llamas rugían alrededor de él. El calor era insoportable y cada paso parecía ser un desafío. Pero él ya no tenía miedo. Su corazón latía con fuerza, no por el terror, sino por la certeza de que estaba haciendo lo correcto. ¡Allí! ¡Un niño!, gritó Marcos desde el fondo del pasillo. Rafael vio la pequeña figura en el suelo, rodeada por las llamas. Con una rapidez que él mismo no sabía que poseía, se acercó al niño, lo levantó y corrió hacia la salida, atravesando el fuego con una determinación que solo podía venir de una fe inquebrantable. Cuando finalmente llegaron a la salida, el niño fue entregado a los paramédicos y Rafael miró a su alrededor, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Él lo había hecho. No solo había salvado una vida, sino que había encontrado la fuerza para superar su propio miedo. Bien hecho, Rafael. Carlos lo felicitó, con una sonrisa satisfecha. Hoy has demostrado lo que significa ser un verdadero bombero. Rafael miró a su alrededor, aún respirando con dificultad, pero con el corazón ligero. No fue solo su coraje, fue la fe que lo guió. Dios le había dado la fuerza para hacer lo que antes parecía imposible. Después de la misión de rescate en el edificio industrial, Rafael había experimentado una mezcla de emociones. La satisfacción de salvar una vida, el peso de la responsabilidad y la comprensión de que cada momento podía ser el último. Mientras se dirigían de regreso al cuartel, aún sentía que el miedo lo acompañaba. No estaba completamente libre de él, pero algo había cambiado. Había sentido la presencia de Dios en su corazón, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. El camión de bomberos aceleraba por las calles mojadas, y el sonido de las sirenas parecía una constante en su mente. ¿Cómo puedo vivir con este miedo todo el tiempo?, pensó Rafael mientras miraba por la ventana, absorto en sus pensamientos. El fuego nunca desaparecía, siempre estaba presente, ya fuera en el próximo incendio o en las cicatrices que dejaba en su alma. Rafael, ¿estás bien? La voz de Mariana lo sacó de su trance. Ella estaba sentada a su lado, con una mirada preocupada. Rafael había notado que ella había sido su apoyo en los momentos más difíciles, y aunque ella nunca lo decía, su preocupación era evidente. Había algo en su manera de mirar que le transmitía calma. Sí, solo un poco agotado,
Es difícil dejar de pensar en todo lo que pasó, ¿sabes? El fuego, la gente. Rafael respondió sin mirarla, tratando de encontrar las palabras adecuadas para describir el torbellino de emociones que lo invadía. Mariana asintió, como si comprendiera perfectamente. Es normal sentirse así después de algo tan grande, pero tú lo hiciste bien. Tienes que recordar que salvar vidas es lo más importante, más que el miedo que sientes. Rafael la miró, pero no podía responder. Sabía que ella tenía razón. Cada vida salvada era una victoria, pero la carga emocional seguía pesando en su pecho. ¿Y qué pasa cuando ya no puedas más?, pensó. ¿Cuánto tiempo puedo seguir así? Esa noche, mientras los demás se acomodaban en el cuartel para descansar, Rafael se quedó en silencio, mirando al vacío. Su mente seguía reviviendo los momentos de la misión. El sonido del fuego, los gritos de las personas atrapadas, la presión de tener que actuar sin dudar. Pero lo que más lo perturbaba era el momento en que casi no logra rescatar a un niño. Podría haber fallado. Podría haber perdido a esa vida. Eso lo atormentaba. Fue entonces cuando el capitán Carlos se acercó a él. Sabía que el novato estaba pasando por un proceso de crecimiento y, aunque era duro, lo haría más fuerte. Rafael, necesito hablar contigo. La voz de Carlos era firme, pero había una suavidad en ella que no pasó desapercibida. Rafael se levantó y caminó hacia el lado del capitán con la vista fija en el suelo. «¿Qué sucede, capitán?», preguntó sin saber qué esperar. Carlos lo miró directamente a los ojos, con la misma mirada penetrante que había mostrado cuando lo conoció. «Sé lo que estás pensando. El miedo, la duda, las preguntas. Pero te diré algo, Rafael. Un bombero nunca deja de tener miedo». Rafael lo miró desconcertado. «Entonces, ¿cómo se puede ser bombero si el miedo está siempre presente?», pensó. Pero Carlos continuó. «La diferencia está en cómo manejamos ese miedo. El miedo nunca desaparece, pero lo que hacemos con él define quiénes somos. Si dejas que el miedo te paralice, entonces el fuego te consume. Pero si lo enfrentas, si confías en Dios y en tu equipo, verás que el miedo no es más que una sombra». Las palabras del capitán penetraron en el corazón de Rafael, pero no alcanzaron a calmarlo por completo. ¿Cómo podía aceptar que el miedo nunca se iría? Para Rafael el fuego ya no era solo algo físico, sino algo que se extendía por su mente, un enemigo invisible que siempre estaría acechando. «Carlos, yo no sé si soy lo suficientemente fuerte para esto». Rafael finalmente dejó salir sus temores. «Estoy viendo gente morir. Estoy tomando decisiones que marcan vidas y me pregunto, ¿y si fallo? ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente bueno?». Carlos lo miró fijamente, con una seriedad que solo un veterano podría tener. «Lo que te hace fuerte no es lo que logras, sino cómo te levantas después de caer». Hizo una pausa y sus ojos se suavizaron. En la vida y en el trabajo que hacemos, siempre habrá momentos en que nos sintamos débiles, pero es en esos momentos cuando Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Como está escrito en 2 Corintios 12:9, pero Él me dijo, «Te basta con mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Así que, Rafael, en tus momentos más bajos, cuando pienses que no puedes más, es cuando verás cuán grande es la fuerza de Dios en ti. Rafael cerró los ojos por un momento, dejando que esas palabras calaran en su alma. No sabía cómo, pero algo dentro de él comenzó a cambiar. El miedo seguía ahí, pero ya no lo veía como un obstáculo. Ahora entendía que incluso en su debilidad podía encontrar la fuerza para seguir adelante. Esa noche, Rafael se quedó en su cama, mirando al techo, y mientras las voces del cuartel se apagaban, recordó lo que Carlos le había dicho. En su corazón algo empezó a brillar. Era una fe renovada, una confianza en que no estaba solo. El fuego, aunque aterrador, ya no sería su enemigo. La verdadera batalla era con su propio miedo, y con Dios a su lado, sabía que podía enfrentarlo. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas cuando la alarma volvió a sonar, cortando el aire y sacando a Rafael de sus pensamientos.
El cuartel estaba en constante actividad, pero hoy algo era diferente. El miedo ya no lo paralizaba tanto. Aunque aún sentía esa presión en su pecho, cada vez que escuchaba el sonido de la sirena, había algo dentro de él que le decía que podía enfrentarlo. No estaba solo. El incendio que recibieron como nuevo llamado era aún más grande que los anteriores. Se trataba de un almacén en las afueras de la ciudad, lleno de productos inflamables, y los bomberos ya estaban en alerta máxima. Rafael se preparó rápidamente, poniéndose el uniforme y ajustándose el casco, pero una vez más, su mente comenzó a llenarse de dudas. ¿Sería esta la misión que marcaría la diferencia?, se preguntaba. Mariana, al verlo callado, se acercó con una sonrisa ligera. ¿Listo para esto?, le preguntó, aunque su voz reflejaba que ella también sentía la gravedad del momento. Lo intentaré, respondió Rafael con una mezcla de inseguridad y determinación. Carlos estaba dando órdenes a la unidad cuando se acercó a Rafael. Recuerda lo que hablamos. Esta es una misión importante, pero no estás solo. Tú y tu equipo se respaldan mutuamente y, sobre todo, confía en la fuerza que Dios te da. Las palabras del capitán calaron hondo en Rafael y por un momento todo lo demás desapareció. Con fe, pensó. El camión de bomberos avanzaba a toda velocidad y al llegar al lugar del incendio, Rafael pudo ver la magnitud del desastre. Las llamas ya alcanzaban el techo del almacén y la columna de humo se alzaba hacia el cielo. La gente estaba siendo evacuada, pero aún quedaban varias personas atrapadas dentro. «Aguanten, vamos a salvar a todos los que podamos», Carlos gritó, y todos comenzaron a correr hacia el edificio. Rafael sintió el latido de su corazón acelerarse mientras corría detrás del capitán. La tensión aumentaba con cada paso que daba hacia el fuego. No podía dejar que el miedo lo detuviera, no cuando había vidas que salvar. Entraron al edificio y el calor era abrumador. La visibilidad era casi nula debido al humo. Rafael luchaba por mantener la calma, pero había algo que lo impulsaba hacia adelante. El pensamiento de que Dios lo estaba guiando. «Te basta con mi gracia», recordó. «Mi poder se perfecciona en la debilidad». La promesa de que la fuerza no venía de él, sino de algo más grande, lo animó. El equipo comenzó a moverse rápido, buscando a las personas atrapadas. Rafael y Mariana se separaron de los demás, y pronto llegaron a una habitación donde escucharon a alguien gritar. Era un niño pequeño, asustado, atrapado entre los escombros. Sin pensarlo dos veces, Rafael se acercó a él, pero el fuego estaba cada vez más cerca. «Rafael, cuidado», gritó Mariana. Rafael lo miró sintiendo el miedo apoderarse de su cuerpo. El techo estaba a punto de desplomarse y el tiempo para salvar al niño se agotaba. Pero entonces recordó las palabras de Carlos y de repente sintió que, a pesar de todo el caos, estaba siendo guiado por algo más allá de él. La fe. Con una fuerza renovada, se lanzó hacia el niño y lo levantó, mientras las llamas alcanzaban el borde de la habitación. Con rapidez lo llevó hasta la salida, donde los paramédicos ya lo esperaban. El niño estaba a salvo, pero Rafael no podía dejar de temblar. No era solo el miedo lo que sentía, también era la gratitud. Él había sido capaz de salvar una vida. Mientras se alejaba de las llamas, el sonido del fuego rugiendo a sus espaldas, Rafael se sintió más ligero. Ya no estaba solo. En ese momento, entendió que el miedo nunca desaparecería por completo, pero podía enfrentarlo con la ayuda de Dios y la fortaleza que Él le daba. «Lo hiciste bien, Rafael», dijo Carlos, mientras el equipo se reunía afuera del edificio. «Hoy, tu fe fue tu mayor herramienta». Rafael miró a Carlos y en ese instante vio algo que nunca había entendido completamente. La verdadera fuerza no provenía de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de seguir adelante a pesar de él. La fe que le había dado Dios no solo lo había ayudado a superar el incendio, sino que lo había transformado. Ya no era solo un novato, temeroso de las llamas. Ahora Rafael era un hombre que confiaba en su propósito y en la misión que Dios le había dado. «Gracias, capitán. Gracias, Dios», susurró Rafael para sí mismo. Su corazón latía fuerte, pero ahora
era un latido de gratitud y esperanza. El miedo seguía estando ahí, pero ya no tenía el poder de detenerlo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja cálido, mientras el equipo de bomberos regresaba al cuartel después de otro día de intensas misiones. Rafael, aunque exhausto, no podía evitar reflexionar sobre lo que había vivido en las últimas semanas. Había salvado vidas, enfrentado incendios aterradores y, lo más importante, había aprendido a confiar en Dios para superar sus propios miedos. Sin embargo, a pesar de todo lo que había logrado, sentía que aún había algo más por descubrir en su viaje. Esa noche, después de su turno, Rafael caminó por las calles tranquilas de la ciudad, buscando algo de paz en medio de la tormenta que siempre sentía en su interior. El eco de las sirenas y el sonido del fuego seguían resonando en su mente. Se sentó en un banco del parque, mirando al cielo estrellado. ¿Era suficiente?, se preguntaba. ¿Había hecho todo lo posible para honrar el llamado que Dios le había dado? La respuesta no tardó en llegar. En ese momento, recordó el versículo de 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla. Rafael había sido tentado a rendirse muchas veces, a ceder al miedo, al dolor y a la duda. Pero Dios siempre le había mostrado el camino hacia adelante. En sus momentos de debilidad, Dios lo había fortalecido, guiándolo a través de la oscuridad. El sonido de un mensaje a través de la radio del cuartel lo sacó de sus pensamientos. Alarma roja. Incendio en el hospital central. Pacientes atrapados. La urgencia en la voz del operador era clara. Rafael se levantó rápidamente y en un instante estaba de vuelta en el camión de bomberos con Carlos y el resto de la unidad. Sabía lo que significaba. Otra misión, otro desafío. Al llegar al hospital, Rafael vio las enormes columnas de humo que salían por las ventanas rotas. El fuego ya había tomado varios pisos y la situación era crítica. Los bomberos se agrupaban preparándose para entrar al edificio, pero algo en Rafael le decía que esta misión sería diferente. Hoy no solo lucharía contra las llamas, sino también contra algo más grande, su propia redención. «¡Vamos, Rafael!», Carlos gritó mientras comenzaba a avanzar hacia la entrada del hospital. Rafael lo siguió, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. Al igual que en las otras misiones, sabía lo que debía hacer, pero esta vez una sensación de propósito lo invadió de manera más profunda. No se trataba solo de salvar a los demás. Se trataba de salvarse a sí mismo, de entender finalmente su verdadera misión. El hospital estaba sumido en el caos. Los pacientes atrapados gritaban por ayuda, y el calor del fuego aumentaba con cada segundo. Rafael se adelantó, guiado por el instinto, corriendo por los pasillos y enfrentando el humo denso. De repente, encontró a una enfermera atrapada tratando de sacar a un niño de la sala de urgencias. Sin pensarlo, Rafael la levantó y la llevó a un lugar seguro. «¡Gracias!», exclamó la enfermera con los ojos llenos de gratitud. Rafael asintió, pero en su interior sentía que aún no había hecho suficiente. Tenía que hacer más, tenía que ir más allá. De repente, se escuchó un estruendo. Una parte del techo se desplomó, bloqueando la salida por donde había entrado. Rafael miró a su alrededor. Estaba atrapado en una sección del hospital, con el fuego acercándose rápidamente. Su primer impulso fue correr hacia la salida, pero algo lo detuvo. «Dios me ha dado la fuerza para superar esto. Él está conmigo», pensó, y entonces recordó las palabras de su mentor, Carlos. «Nunca dejes que el miedo te controle. La verdadera fuerza viene de la fe». Rafael tomó una respiración profunda, cerró los ojos por un momento y se aferró a esa fe que había comenzado a crecer en su corazón. Se dio vuelta y corrió hacia el edificio en llamas, sin pensar en el peligro, sin dudar de su capacidad para salvar a los demás. No estaba solo. Se adentró más en el edificio, buscando a más personas atrapadas. Su determinación era imparable. Finalmente, encontró a un grupo de pacientes y enfermeras atrapados en una habitación.
El fuego ya estaba cerca, pero Rafael, con la ayuda de su equipo, logró guiarlos a la salida, uno a uno, hasta que todos estuvieron a salvo. Cuando por fin salieron del hospital, el fuego seguía rugiendo detrás de ellos. Rafael estaba agotado, cubierto de hollín y sudor, pero en su corazón sentía una paz que nunca había experimentado antes. Había superado sus miedos, había salvado vidas y lo había hecho confiando plenamente en Dios. No solo había enfrentado el fuego en el hospital, sino también el fuego dentro de él, sus dudas, su inseguridad y su miedo. Carlos se acercó a él, mirando su trabajo con orgullo. Lo hiciste, Rafael. Hoy no solo fuiste un bombero, fuiste un verdadero héroe. Rafael sonrió con humildad, pero en su interior sabía que la verdadera victoria no era solo salvar vidas. Era haber superado el miedo que lo había retenido tanto tiempo. Era haber encontrado su redención. Mientras el sol comenzaba a ponerse, iluminando el horizonte, Rafael miró hacia arriba y susurró: «Gracias, Dios. Gracias por darme la fuerza para seguir adelante». Y mientras miraba el cielo, sabía que el viaje apenas comenzaba. Pasaron semanas desde el incendio en el hospital, y aunque Rafael ya no sentía el miedo que lo había perseguido al principio, algo seguía inquietándolo. Cada vez que veía el fuego, recordaba las vidas que había salvado, pero también recordaba las vidas que no pudo salvar, aquellas personas que se habían perdido entre las llamas. Su mente estaba llena de preguntas sin respuestas. Había hecho todo lo que podía. ¿Estaba realmente cumpliendo con el propósito que Dios le había asignado? El cuartel estaba en una calma tensa esa tarde. Había trabajado duro en las últimas semanas, y aunque sentía que estaba creciendo, algo en su interior le decía que debía hacer más. ¿Qué más puedo hacer?, se preguntaba constantemente. ¿Cómo puedo seguir sin quedarme atrapado en mis dudas? Esa tarde, mientras descansaba en la sala del cuartel, Carlos se acercó a él con una mirada seria, pero también comprensiva. «Rafael, ¿cómo te sientes últimamente?», le preguntó sentado a su lado. Rafael suspiró profundamente, sin poder ocultar el peso de sus pensamientos. «Siento que no estoy dando lo mejor de mí. Ayudo a salvar vidas, pero algo sigue faltando». Carlos asintió lentamente, entendiendo perfectamente lo que su joven compañero quería decir. Eso es algo que muchos de nosotros sentimos. El fuego nunca termina, y nosotros tampoco. Pero tu verdadera fuerza no está solo en lo que haces, sino en por qué lo haces. ¿Por qué lo hago?, Rafael repitió esas palabras en su mente, como si fueran una pregunta que necesitaba ser respondida. ¿Por qué? La verdadera fortaleza de un bombero no está en su capacidad para apagar las llamas, sino en su habilidad para mantener viva la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Carlos lo miró fijamente. «Rafael, tú has enfrentado grandes pruebas, pero nunca olvides que cada vez que entras al fuego, no solo es el fuego lo que enfrentas, sino lo que hay en tu corazón». Rafael lo miró, aún no entendiendo completamente el alcance de esas palabras. En ese momento, el sonido de la alarma rompió el aire y el equipo se levantó al instante, listos para otra misión. Rafael sintió una mezcla de ansiedad y determinación al mismo tiempo. «Es hora de demostrar de qué estás hecho», pensó. El nuevo llamado fue aún más desafiante. Un incendio masivo en una zona industrial donde se almacenaban materiales peligrosos. Las llamas ya estaban fuera de control y el viento aceleraba su propagación. La situación era crítica y la vida de decenas de personas estaba en juego. Al llegar al lugar, la magnitud del desastre se hizo evidente. El aire estaba cargado de humo denso y el calor era insoportable. Rafael observó el edificio. Las llamas ya asomaban desde las ventanas, como si la misma naturaleza estuviera luchando contra la vida. «Es un campo de batalla», pensó, mientras se ajustaba el casco y se preparaba para la acción. Pero en ese momento, algo diferente sucedió. No era solo el miedo lo que lo impulsaba, sino una claridad que nunca había experimentado. «Mi fuerza está en mi fe», se dijo a sí mismo, recordando las palabras de Carlos. Carlos se acercó a él mientras se disponían a entrar en el edificio. «Recuerda, Rafael», dijo con voz grave,
Aquí no estamos solo luchando contra el fuego, estamos luchando por mantener viva la esperanza. Siempre recuerda que salvar una vida es lo que realmente importa. Rafael asintió, sintiendo que algo más allá de sus miedos lo empujaba hacia adelante. El equipo entró al edificio. El calor casi abrasador les golpeaba al entrar. El humo hacía casi imposible ver, pero Rafael se concentró en el sonido de los gritos que llegaban desde los pasillos. Personas atrapadas, pidiendo ayuda. El caos era total, pero Rafael sentía una serenidad interna que lo mantenía enfocado. Al llegar a una zona donde había varios trabajadores atrapados, Rafael vio a un hombre colapsado por el humo. Sin pensarlo, corrió hacia él, levantándolo y guiándolo hacia la salida, mientras las llamas se acercaban peligrosamente. Pero entonces, una explosión sacudió el edificio. El sonido del estallido llenó sus oídos, y Rafael sintió el aire quemado envolviéndolo, pero siguió adelante. No podía detenerse. Tengo que salvar más vidas. De repente, se dio cuenta de algo importante. No solo estaba salvando a los demás, estaba salvándose a sí mismo. En ese instante, Rafael comprendió que su propósito como bombero no era solo una cuestión de valentía física, sino también una misión espiritual. La fe lo había llevado a este punto. Era a través de la fe que encontraba el coraje para hacer lo imposible. Después de que todos los sobrevivientes fueron evacuados y el fuego finalmente se controló, el equipo salió del edificio, exhaustos pero agradecidos. Rafael miró al horizonte, observando cómo el sol comenzaba a asomar entre las nubes de humo. Hoy no solo salvamos vidas, hoy también encontré mi verdadera fuerza. Carlos se acercó a él, viendo el cambio en su rostro. Lo hiciste bien, Rafael. Hoy has hecho mucho más que apagar un fuego. Has mantenido viva la esperanza. Rafael sonrió, pero en su corazón sabía que su viaje no había terminado. Aunque aún había desafíos por delante, él había encontrado algo mucho más profundo que el miedo o el coraje. Había encontrado el propósito detrás de su misión y era mucho más grande de lo que imaginaba. Era un llamado divino a ser más que un bombero. Era un llamado a ser un portador de esperanza, incluso en las circunstancias más oscuras. El sonido de la sirena nunca dejó de resonar en la mente de Rafael, incluso cuando no estaba en servicio. Era un recordatorio constante de lo que significaba ser bombero. La vida al borde del peligro, la salvación en medio del caos y la constante lucha contra el miedo. Pero lo que Rafael nunca había entendido completamente hasta ahora era que ser un verdadero héroe no era solo salvar vidas de las llamas, sino salvar algo mucho más profundo. El alma misma de aquellos a quienes servía y en última instancia la suya propia. Después de semanas de misión tras misión, Rafael comenzó a ver un patrón en su vida. Ya no se trataba solo de enfrentar incendios. El fuego que consumía edificios, el humo que asfixiaba el aire, era solo una representación del verdadero desafío. El fuego interno de dudas, miedos e inseguridades que él había llevado consigo desde siempre. Pero ahora, con cada misión, con cada vida salvada, Rafael se daba cuenta de algo más. Dios lo había estado moldeando a través de cada desafío. El cuartel estaba lleno de actividad esa mañana. Carlos, como siempre, daba instrucciones a la unidad, asegurándose de que todo estuviera preparado para la próxima llamada. Rafael, por su parte, había aprendido a mantenerse atento, pero ahora lo hacía con una sensación de paz interior. Ya no sentía el peso de las dudas como antes. Sabía que la fe lo guiaba. Sabía que su propósito era más grande que el miedo que alguna vez lo había paralizado. Rafael, prepárate. Incendio en la planta química. Asegúrate de llevar el equipo completo. La voz de Carlos lo sacó de sus pensamientos. Rafael asintió, poniéndose en marcha con confianza. Al llegar al lugar, la magnitud del incendio era aún más grave de lo que imaginaban. Las llamas devoraban la planta y el aire estaba saturado con vapores tóxicos. Las personas corrían para evacuar, pero había quienes no podían escapar. Este sería uno de esos días en que el peligro era inminente y la vida más valiosa que nunca. El equipo de bomberos se organizó rápidamente. Rafael sentía el peso de la responsabilidad, pero ya no estaba solo en su mente.
Las palabras de Carlos resonaban en su corazón y la promesa de Dios también. Te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Esa promesa lo acompañaba en cada paso que daba. Sabía que, sin importar la magnitud del fuego, no era él quien controlaba todo, sino Dios que lo guiaba. Rafael y su equipo entraron a la planta química, enfrentándose al fuego y a la intensa presión. Cada movimiento era crucial. Cada respiración era más difícil que la anterior debido al calor y al humo. Pero ahora, Rafael estaba tranquilo. En medio del caos, podía ver claramente su misión. Cada vida que salvaba, cada momento en que el miedo le llegaba, lo hacía más fuerte, más confiado en que no estaba solo. De repente, en una de las habitaciones más cercanas al epicentro del fuego, encontraron a una familia atrapada, un padre y 2 niños pequeños. El fuego estaba tan cerca que el aire se volvía irrespirable. Rafael los miró por un momento y en su interior una paz lo invadió. No tenía miedo. No era valiente por no sentir miedo, sino porque, con Dios a su lado, podía hacer lo imposible. «Sigan mis instrucciones, salgan rápidamente», gritó Rafael mientras guiaba a la familia hacia la salida. El calor era abrasador y las llamas parecían querer engullirlos a cada paso. Pero con el corazón lleno de determinación, Rafael vio cómo cada uno de ellos salía ileso. El padre miró a Rafael con lágrimas en los ojos y le agradeció. «Gracias, hijo. Nos has salvado la vida». Rafael asintió con humildad, pero lo que sintió en su interior era algo más grande que la gratitud de esa familia. Era una sensación de propósito cumplido, de vida restaurada. El fuego, aunque destructivo, había dado lugar a algo nuevo en él. Sabía que no solo estaba salvando vidas físicas, sino también ofreciendo la esperanza que las personas necesitaban en sus momentos más oscuros. Cuando el fuego finalmente se controló, el equipo de bomberos se reunió afuera, exhaustos pero satisfechos. Los paramédicos atendieron a los rescatados y la gente comenzó a reunirse en el área segura. Rafael observó el humo alejándose y el sol comenzando a brillar nuevamente. Por primera vez, se dio cuenta de que el verdadero heroísmo no estaba solo en lo que hacían, sino en lo que representaban, una chispa de esperanza en medio de la desesperación. Carlos se acercó a Rafael con una sonrisa de aprobación en su rostro. «Lo hiciste bien, hijo. Hoy has entendido lo que significa ser un verdadero bombero. No solo apagas llamas, también enciendes esperanza en las personas». Rafael sonrió con humildad, pero en su corazón había algo más. Él había aprendido que su verdadera misión no era solo combatir el fuego físico, sino el fuego de los corazones humanos, el miedo, la desesperanza, la soledad. A través de cada misión, había entendido que su verdadero propósito era ser un portador de esperanza, no solo para los que salvaba, sino también para sí mismo. En ese momento, Rafael comprendió que su viaje como bombero no había hecho más que comenzar. Cada desafío, cada incendio, cada vida salvada, lo acercaba más a la comprensión de su misión divina. Y con la fe que lo guiaba, sabía que no importaba lo que viniera después,